Si eres nuevo hoy, estamos en una serie sobre la epístola a los Hebreos. Hoy llegamos al capítulo 13 de Hebreos, donde vamos a estar viendo Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 6. Al leer el Nuevo Testamento hay un patrón que verán en las epístolas, en las cartas que se escribieron, y es un patrón en el que primero se nos da doctrina y luego se nos da dirección. Se nos dice quién es Dios, se nos dice lo que ha hecho por nosotros y luego se nos dice cómo debemos vivir a la luz de quién es Él y lo que ha hecho. El capítulo 12 de Hebreos termina con este versículo sorprendente, impresionante, majestuoso y asombroso. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y luego, en el capítulo 13, pasamos del fuego a la función, porque quién es Dios y cómo es debe tener una influencia directa en nuestra vida. De hecho, yo sugeriría que no crees lo que la Biblia enseña acerca de quién es Él. No crees lo que la Biblia enseña acerca de lo que Él ha hecho si eso no cambia la manera en que vives. Veámoslo. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de mostrar hospitalidad a los extraños, porque al hacerlo, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Recuerden a los que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y a los que son maltratados, como si ustedes mismos estuvieran sufriendo. Todos deben honrar el matrimonio y mantener puro el lecho conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Mantengan su vida libre del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Lo que tenemos en Hebreos capítulo 13 es que el autor de Hebreos, después de habernos dado esencialmente 12 capítulos de doctrina increíble, ahora nos da 10 cosas que nos dicen cómo vivir una vida que agrada a Dios. Esta mañana quiero darles 5 de ellas mientras vemos los versículos 1 al 6. Número 1, la primera cosa es amar a los demás cristianos. Parece bastante básico. Quiero decir, miren, sigan amándose unos a otros como hermanos y hermanas. Ahora voy a ser honesto contigo. Y muchos estudiosos creen que los hebreos estaban empezando a tener problemas para amarse unos a otros, que había cierta ruptura en la comunión, porque sinceramente a veces es más fácil amar a personas que no conoces. Es decir, todos entendemos eso. Cuanto más conoces a alguien, más conoces sus defectos. Más conoces sus idiosincrasias que pueden o no irritarte. Y puede ser difícil cuando conoces muy bien a alguien, amarlo bien. Es como ese viejo dicho que dice, vivir arriba con los santos que amamos, eso será gloria. Pero vivir abajo con los santos que conocemos, ahora esa es otra historia. No siempre es fácil hacer eso. Esto es lo que dice. Dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Y esta frase, sigan amándose, es la palabra de la que obtenemos la palabra Filadelfia. Y es una sola palabra que está compuesta por 2 palabras, fila o filo, que tiene que ver con el amor, y delfia, que significa del mismo vientre. Lo que está diciendo es, amen a los demás como si fueran sus parientes de sangre. Quiero decir, todos conocemos el dicho, la sangre tira. Lo han escuchado, que cuando las cosas se ponen difíciles, la familia se mantiene unida. Es decir, puede que tengas familiares y sepas que son increíbles, o puede que sepas que son raros. Pero igual te vas a reunir con ellos para Navidad. Igual vas a abrazarlos. Igual les vas a dar un regalo en Navidad. Igual si necesitan algo vas a ayudarlos. Vas a defenderlos.
Vas a estar a su lado. Si alguien va contra ellos, te vas a levantar y decir, no, ese es mi hermano, esa es mi hermana, ese es mi primo. No hables de ellos así. Porque ellos son tu familia de sangre y hay un lazo muy fuerte. Ellos son tu familia. Creo que es muy importante para los padres. La gente me pregunta a veces, una de las preguntas que más me hacen es, dicen, vemos a tus hijos, tienes a David, Brandon y Savannah y los tres se llevan muy bien, disfrutan estar juntos, disfrutan trabajar juntos. Ustedes como familia parecen llevarse bien, entonces, ¿qué hiciste como padre? Y una de las cosas que hicimos fue que cuando nuestros hijos eran pequeños, nos negamos a permitir que se dijeran cosas hirientes o poco amables entre ellos, o que se trataran con una mala actitud o con cualquier tipo de agresión física de una manera que no abordáramos de inmediato y que no los hiciéramos abordar entre ellos. Y lo que yo hacía incluso cuando eran pequeños, cuando recuerdo en Kansas, así que tendrían 6, 5 y 4 o 5, 4 y 3 años cuando nos mudamos allí por primera vez. Y recuerdo haber hecho que David y Brandon se pusieran de pie. Les hacía pararse cara a cara y les decía, van a mirarse el uno al otro, van a pedir disculpas. Y no es suficiente con decir, lo siento, tienes que una disculpa real es, yo hice esto. Te pido que me perdones. Y luego la otra persona perdona porque eso es la liberación. Y luego les hacía seguir mirándose el uno al otro. Y empezaba a decirles, recuerda, él es tu hermano, Savannah es tu hermana. Si todo el mundo está en tu contra, ustedes se van a apoyar mutuamente. Van a cuidarse el uno al otro. Van a defenderse el uno al otro. Van a hablar bien el uno del otro porque son familia. Van a amarse el uno al otro. Y les doy esta pequeña charla motivacional. Y luego terminábamos. Yo decía, ahora tienen que abrazarse el uno al otro, tienen que poner eso en práctica. Te he perdonado, ahora te abrazo. Ese sería un buen ejercicio para muchos de ustedes en esta sala. Hay personas que no te caen bien y que son cristianas. Hay personas en esta iglesia que no te importan. Tienes que controlarte, tienes que entender lo que no has entendido. Y yo creo esto, mucha gente no lo entiende. Tratamos a los demás cristianos como si realmente fueran nuestra familia de sangre. Eso significa que los defendemos. Eso significa que estamos con ellos. Eso significa que los respaldamos. Eso significa que no escuchamos a las redes sociales. Eso significa que cuando hay un rumor, lo detenemos. Eso significa que no chismeamos. Son familia. Se respaldan mutuamente. Se animan unos a otros. Se cuidan entre ustedes. Se ayudan unos a otros. Pasan tiempo juntos. Te unes a un grupo de vida. Escucha, no unirte a un grupo de vida es como decir, no voy a la cena de Navidad. No estar en un grupo de vida es como decir, no voy a aparecer en Navidad. Ese es tu hermano, esa es tu hermana. Y puede que pienses que no los necesitas, pero ellos te necesitan a ti. Tienes que unirte a un grupo de vida. Si realmente amas a las personas, vas a pasar tiempo con ellas. Ahora, déjame decir esto, y por eso es importante, porque la manera en que tú y yo amamos a las personas, si realmente las amáramos como si fueran de nuestra propia sangre, muchas cosas que suceden en cualquier iglesia se detendrían al instante. Muchas cosas en línea se detendrían al instante. Muchas necesidades serían satisfechas al instante. Muchas personas, en vez de estar desanimadas, estarían animadas al instante. Y eso es importante en sí mismo. Pero permítanme decir esto. Si no puedes amar a tus hermanos cristianos, tienes que preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Primera de Juan dice esto. Si amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, eso prueba que hemos pasado de muerte a vida.
Pero una persona que no tiene amor sigue muerta. ¿Sabes? Si no puedes amar a tus hermanos y hermanas en Cristo, algo anda mal. Quizás la razón por la que no puedes amar a tus hermanos en Cristo es porque no son tus hermanos, porque no has nacido de nuevo. Le concedo esto a la gente, muchos no saben esto, nunca lo han escuchado, nunca se les ha enseñado, así que todos lo entendemos. Todos entendemos que no puedes vivir lo que no sabes, ¿verdad? Pero una vez que lo sabes, eso crea la responsabilidad de pasar de la doctrina o el conocimiento al discipulado, a la práctica. Puedes saber si eres cristiano o no por cómo amas a otros cristianos. Y cuando no amas a otros cristianos, no puedes leer este versículo de otra manera. Esto es lo que dice. Juan 13:35, Jesús dijo, su amor los unos por los otros demostrará al mundo que son mis discípulos. La primera manera de agradar a Dios es amar a otros cristianos. O sea, esto es rudimentario, esto es básico. Si no puedes hacer esto, entonces, y no lo estás haciendo, entonces, sinceramente, no estás haciendo lo más básico que un cristiano debería hacer. Ama a otros cristianos. Número 2, no se olviden de ser hospitalarios con los extraños, porque al hacerlo, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, esto es muy interesante. Acabamos de hablar de Filadelfia. La palabra aquí para ser hospitalario con los extraños es filoxenia. Significa amar a los extranjeros. Ahora escuchen, en la iglesia de nuevo, aquí es donde la hospitalidad se ha desvirtuado. Tenemos la idea de que la hospitalidad es invitar a tus amigos a casa. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 5. Incluso un pagano puede hacer eso. No estás demostrando ser cristiano solo porque invitas a tus amigos. Demuestras ser cristiano cuando invitas a un extranjero. Cuando invitas a alguien que no conoces. Es la idea de amar a los extraños, amar a personas que son diferentes a ti. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a algún musulmán a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a mostrar amabilidad a algunas de las personas hindúes de nuestra comunidad? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ¿sabes qué? No conozco a esas personas, viven al final de la calle, nunca los he visto, pero los vamos a invitar y vamos a mostrar hospitalidad cristiana? La palabra filoxenia tiene un significado específico y es traerlos a tu casa como invitados. ¿Que realmente lo harías? No es que hayas sido hospitalario solo porque dijiste hola. Y muchos cristianos piensan que con solo saludar con la mano mientras pasan en el auto ya han cumplido. Y el autor de Hebreos está diciendo, no. La hospitalidad es cuando amas a alguien que no conoces y lo amas hasta el punto de traerlo a tu propio hogar. Déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que gastaste dinero y tiempo en inmigrantes que han venido aquí sin dinero, sin poder y sin conexiones? El pastor Kurt, y les mostraremos una foto en la pantalla, me envió este correo electrónico hace 2 meses. Como parte de nuestra relación con la Agencia Local de Reasentamiento de Refugiados, nos han permitido recibir y saludar a las familias cuando llegan al aeropuerto. Esto es muy raro. Sucede pocas veces. La mayoría de las agencias no informan cuándo llegan las familias específicamente ni de qué país vienen. El viernes recibimos a esta familia eritrea de 7 personas con mantas, ropa de invierno y comida caliente. Vinieron de un campo de refugiados en Etiopía. Los niños tienen entre 1 y 18 años. Le dimos al niño de 1 año un peluche. Este es todo el equipaje que tiene esta familia de 7 personas. La próxima semana esperamos a una familia de 5 personas de Nicaragua y a una familia de 7 de Siria. Gracias por permitirnos ser generosos con ellos.
Me encanta que su primer saludo al llegar a Estados Unidos para su reubicación sea de la iglesia James River. ¿No es increíble? Verán, cuando les digo que tenemos muchas cosas en marcha y que me gustaría que pudieran acompañarme, la mayoría de ustedes ni siquiera sabía que eso estaba sucediendo, pero hay muchas cosas así. Dar la bienvenida a las personas, recibirlas en tu hogar. Dices, mi casa no es muy bonita. ¿Y qué? No importa lo bonita que sea tu casa, sino lo cálido que es tu corazón. Se lo explico así para que se entienda mejor. ¿Conoces a alguien que se sienta solo? ¿Conoces a alguien que sea nuevo en la zona? ¿Conoces a alguien que parece no tener amigos? Llévalo a tomar un café. Invítalo a almorzar. Invítalo hoy a tu fiesta del Super Bowl. Conócelos escuchándolos. La hospitalidad es la actitud de un corazón que busca convertir a los extraños en invitados, en amigos y finalmente en hermanos y hermanas en Cristo. Eso es hospitalidad. No se trata solo de ser amable con tus amigos. Y hay un regalo maravilloso en hacer eso. Puedes animar a las personas, pero si eso es todo lo que haces, no estás practicando la hospitalidad bíblica. En el versículo 2, el autor dice esto: no se olviden de mostrar hospitalidad a los extraños. No se olviden de amar a los extranjeros. Porque al hacerlo algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y el autor de Hebreos, al decir esto, no está diciendo, oye, ¿sabes qué? Haz esto y tal vez tengas suerte y venga un ángel. ¿Podrías recibir a un ángel? Por supuesto. Sin embargo, el asunto es más importante que la simple posibilidad de que aparezca un ángel. La cuestión es que el cielo visita a las personas que aman a los extranjeros. ¿Quieres el cielo en tu hogar? Invita a un extranjero allí. ¿Quieres el cielo en tu hogar? Toma a alguien que no conoces, invítalo, ofrécele una comida, ámalo, construye una relación con esa persona. Tú dirás, puede que no tenga nada en común con esa persona. ¿Y qué? Ambos son humanos. Seguramente dentro del ámbito de la humanidad puedes encontrar algo de qué hablar. Sé hospitalario. Muestra hospitalidad. Número 3, ayuda a los que sufren, recuerda a los que están en prisión, como si tú mismo estuvieras preso con ellos. Y a los que son maltratados, como si ustedes mismos estuvieran sufriendo. Cuando hablamos de esto, él no se refiere a sentir lástima por ellos. No está hablando de decir, oh sí, sé que están ahí y qué pena, me siento muy mal por eso. De lo que está hablando es de tener una empatía o compasión que te lleva a la acción para que no solo sientas algo, sino que hagas algo. En la apología de Arístides se describe al cristiano. En los primeros días del cristianismo, un pagano dijo esto sobre los cristianos: si oyen que alguno de los suyos está encarcelado u oprimido por el nombre de su Mesías, todos ellos proveen para sus necesidades y si es posible que sea liberado, lo liberan. En otras palabras, si hay alguna manera de lograr que puedan salir, hacen lo posible para conseguirlo. Si hay entre ellos un hombre pobre o necesitado y no tienen abundancia de lo necesario, ayunan 2 o 3 días para poder proveer al necesitado con el alimento que necesita. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien que no tenía suficiente para comer y dijiste, se escucha, voy a renunciar a un par de días de comida para poder darle dinero y que pueda comer? En vez de mirar a la persona en la esquina y decirle, consíguete un trabajo,
¿No sabes que el desempleo es tan bajo que puedes conseguir trabajo en cualquier parte? No hay nada de compasivo en eso, no hay nada de piadoso en ese tipo de actitud. Sé que hay una variedad de opiniones sobre cómo se debería ayudar, pero voy a ser honesto contigo. Si te importa la gente, nadie en su sano juicio quiere sentarse en la esquina, en el frío, y estar pidiendo ayuda. Si están ahí, es porque una tragedia ha ocurrido en su vida, una desgracia ha ocurrido en su vida. Y seguramente en el corazón del cristiano debería haber algo que al menos dijera, oh Dios, ayúdalos, pero ojalá vaya más allá de eso. Tan a menudo como puedo bajo la ventana, les pregunto su nombre porque es increíblemente deshumanizante estar sentado ahí. Si los veo en el estacionamiento del Kumigo tomando un descanso, les pregunto, ¿qué quieres comer? ¿Puedo traerte algo de comida? ¿Qué necesitas? Traje a Debbie y traje a una chica de uno de los estacionamientos del Come and Go aquí a la iglesia. Ella dijo, solo necesito una ducha. La trajimos aquí, la conectamos con personas. Le compramos el desayuno. Hicimos lo que pudimos para que supiera que hay personas que la aman. Averiguamos sobre ella, quién era, de dónde venía. No lo digo para que me miren. Lo digo porque intento darles un ejemplo. ¿Qué podrías hacer tú? ¿Cómo podrías ayudar a alguien? Y ciertamente, si amamos al Señor, amaremos a la humanidad que ha sido creada a su imagen. Y no importa lo que hayan hecho, dónde hayan estado o cuáles sean sus circunstancias. Si están necesitados, ayúdalos. La cuestión es esta. Tenemos que pensar con más seriedad en la gente en estas situaciones. El problema es que hoy en día es difícil porque los medios de comunicación nos bombardean a diario con imágenes de personas que sufren y narraciones a cargo de reporteros distantes e indiferentes. Y nos acostumbramos tanto a ello que ni siquiera nos detenemos a proyectarnos en esa situación y decir, si yo estuviera en esa situación, ¿qué querría que hicieran por mí? Y simplemente digo, cuando mires las necesidades a tu alrededor, ama lo suficiente a las personas como para tener una empatía que te mueva a la acción, a hacer algo. Quizás no puedas hacer todo, pero incluso un billete de $5 podría ayudarles. O una taza de café en un día frío de invierno y $10 para decir, escucha, no sé qué más necesitas. Y no tengo mucho, pero quería traerte esta taza de café porque pareces tener mucho frío. Y Bill, quiero que sepas que Dios te ama. Y puede que a veces te sientas olvidado, pero Él no se ha olvidado de ti. Y yo no voy a olvidarte. Y voy a estar orando por ti. Y Dios solo quiere que sepas lo valioso que eres para Él. Número 4, una cuarta manera de agradar a Dios. Mantente sexualmente puro. El matrimonio debe ser honrado por todos. Vivimos en una época en la que el matrimonio, y no estamos hablando de cualquier tipo de matrimonio, el matrimonio tradicional. ¿Qué es el matrimonio bíblico? Un hombre y una mujer juntos en unión. Unidos no solo por el acto sexual, sino también por el Espíritu de Dios. En aquella época el matrimonio era deshonrado de dos maneras, y creo que podríamos decir lo mismo incluso hoy en día.
Una de ellas era el monasticismo célibe, que enseñaba que el matrimonio era espiritualmente inferior. Y hay personas hoy en día que te harían creer que porque no se casan, de alguna manera hay una superioridad espiritual en eso, pero la Biblia no acepta eso. Algunas personas Dios las llama a una vida célibe y a otras Dios las llama a una vida de matrimonio. Sea cual sea el llamado que hayas recibido, puedes ser igual de espiritual y estar completamente dedicado al Señor en cualquiera de las dos situaciones, porque tu devoción al Señor no es el resultado de tu estado civil, es el resultado de tu corazón. Una segunda manera de deshonrar el matrimonio era a través de la cultura. En aquella época, como en la nuestra, el matrimonio se consideraba irrelevante y un obstáculo a la libertad y la satisfacción sexual. Tanto así que lo que sucedió es que en ese tiempo y hoy en día hay una visión cada vez más casual sobre el sexo que podríamos decir que comenzó con la revolución sexual. Yo sugeriría que siempre ha sido parte de la humanidad. Pero lo que él está diciendo, si volvemos a Hebreos 13:4, es que el matrimonio debe ser honrado por todos. Esto es lo que él está diciendo, que el matrimonio, literalmente, que el matrimonio sea precioso para ti. El matrimonio es algo muy importante. Por eso cuando alguien se casa, nos reunimos, los celebramos, los honramos, es algo muy importante. Debes hablar muy bien del matrimonio. Y yo diría a quienes están solteros, jóvenes, el matrimonio es valioso, el matrimonio es maravilloso. Deberías buscar una pareja con la que en la voluntad de Dios puedas compartir la vida. Esta idea de que voy a hacer lo que quiera durante el tiempo que quiera no es una idea bíblica. El matrimonio debe ser honrado y el lecho matrimonial, fíjate que dice, debe mantenerse puro. La palabra lecho aquí es un eufemismo para referirse al acto sexual. Y mantenerlo completamente puro significa que el acto sexual está reservado exclusiva y únicamente para dos personas que están legalmente casadas entre sí. Porque en ese momento, lo entiendas o no, no solo estás ofreciendo tu cuerpo a otra persona, sino que lo estás haciendo como parte de un acto de adoración a Dios, porque Él está muy involucrado incluso en las circunstancias sexuales más casuales. Tú preguntas, ¿cómo es eso? Bueno, en 1 Corintios 6:13 Pablo escribe, ustedes dicen que la comida fue hecha para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, aunque algún día Dios acabará con ambos, pero no puedes decir que nuestros cuerpos fueron hechos para la inmoralidad sexual. Así que esto es lo que está pasando. La gente decía, como lo hacen hoy en día, bueno, ya sabes, tengo mis impulsos. Es algo biológico, todos fuimos hechos así, tenemos que comer, tenemos que beber agua. Tenemos que tener sexo. Bueno, tú y tus impulsos van a perecer. Algún día van a desaparecer. Pero esa no es la manera de satisfacer tu deseo de intimidad, simplemente teniendo sexo al azar con cualquiera que encuentres y que quiera tener sexo contigo. Él dice esto. No puedes decir que nuestros cuerpos fueron hechos para la inmoralidad sexual. Fueron hechos para el Señor y al Señor le importan nuestros cuerpos. A Él le importa tu cuerpo. A Él le importa lo que haces con tu cuerpo. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son partes de Cristo? ¿Debería un hombre tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás. Escucha, cuando estás en la cama con esa persona, Cristo está ahí. En las circunstancias sexuales más viles y casuales, un hombre con una prostituta, Cristo está ahí. Ese es el punto de Pablo. No es solo tú y esa otra persona.
En un sentido muy real, todo el acto de intimidad es un acto de adoración a Dios mientras celebran el uno al otro y el regalo que es esa persona que Dios les ha dado, y están complaciéndola y honrando a Dios con su vida en ese momento, lo cual es imposible en cualquier otra relación sexual que puedas imaginar o en la que puedas involucrarte. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se convierte en uno solo con ella? ¿Se dan cuenta de que siempre que tienen sexo hay una unidad que no es el varón dentro de la mujer? Hay una unión espiritual y anímica que sucede y que nunca se separa completamente. Y entonces la llevas contigo a tu siguiente relación. Podrías imaginarlo de esta manera. ¿Alguna vez has visto dos pedazos de cartón pegados entre sí y al separarlos, una parte de un cartón queda sobre el otro y la otra parte sobre el otro? No queda bien. Y no hay forma de escapar de eso. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero mi pasado antes de conocer a Cristo estuvo lleno de ese tipo de cosas. Y ahí es donde el perdón y la limpieza de Cristo pueden traer sanidad e integridad, a veces instantáneamente, a veces con el tiempo. Y aún así, simplemente no digamos, bueno, entonces no importa porque Cristo lo limpiará. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno con su cuerpo? Porque las escrituras dicen que los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Escuchen, su pureza sexual es muy importante para Dios, es muy importante. La cultura puede decir que es casual, no lo es. En el versículo 4, volviendo a Hebreos 13, dice, el matrimonio debe ser considerado precioso por todos y el lecho matrimonial, la relación sexual, debe mantenerse puro. Porque ciertamente Dios juzgará al adúltero y a todos los que cometen inmoralidad sexual. No a algunos, a todos. Esto es importante para que la gente lo piense. El adulterio es cuando estás casado y tienes relaciones sexuales con alguien con quien no estás casado. La inmoralidad sexual, esto involucra a personas. La Biblia muchas veces utiliza la palabra fornicación para esto como traducción de esa palabra. Es la idea de actividad sexual entre dos personas que no están casadas, y Dios juzgará ambos casos. Eso significa que Dios juzgará tanto a cristianos como a no cristianos por adulterio o por tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Aquí está el problema. En una época en la que predicamos la gracia y nadie puede decir, no entiendo la gracia, y predicar la gracia, solo tienes que escuchar Romanos. Obtendrás el conocimiento completo sobre mi comprensión de la gracia. Pero no usemos la gracia como una licencia para pecar. Y temo que hay muchos en la iglesia que están haciendo eso. A John Piper le preguntaron, ¿qué le dirías a una persona a punto de cometer un pecado sexual que está segura de que Dios la perdonará? Esto fue lo que respondió John Piper. Yo diría, y lo he hecho en realidad, que si entiendes por la Biblia que lo que estás a punto de hacer es pecado y decides hacerlo porque Dios ha prometido perdonar el pecado, entonces probablemente tu decisión será evidencia de que no has nacido de nuevo.
Si sabes que está mal y dices, lo voy a hacer sabiendo que Dios me perdonará, entonces simplemente debes concluir que en realidad no eres cristiano en absoluto. No eres cristiano, sino que sigues en la hiel de amargura y en la prisión de la iniquidad. Eso fue lo que Pedro le dijo a Simón el mago. La NBI dice que todavía eres prisionero del pecado. Cuando se trata del pecado sexual, y necesitamos tomarnos tiempo con esto porque creo que la mayoría de los cristianos son casuales, rápidos para decir, oh sí, no importa, Dios te perdonará. Asegúrate de usar condón y no te olvides de la pastilla. Dios entiende que tienes que saciar tus instintos. Todo el mundo lo hace. Eso no es verdad. Tienes que entender que cuando te comportas de esa manera es un pecado grave. Ese pecado sexual es el pecado en el que pecas contra tu propio cuerpo, como verán si siguen leyendo en Primera de Corintios. Hay ramificaciones que son importantes. Pero más que eso, permítanme ayudarles a entender la condenación y el juicio eternos que enfrentan cuando cometen un pecado sexual. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, ¿quiénes son los malvados? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los adúlteros. ¿Ven la idea de que de alguna manera Dios me perdonará? No importa, todos lo hacen. Escucha, te amo, tú me amas. ¿Y qué pasa si no tenemos un pedazo de papel? Eso es un pensamiento engañoso. El enemigo es quien te ha hecho pensar esas cosas, no la Biblia. No os dejéis engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se prostituyen, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no irán al cielo. Efesios capítulo 5, y te voy a mostrar, esto está en todas partes en la Biblia. Dicen, eso solo se menciona una vez, la gente puede discutir todo el día. Dicen que solo se menciona en un lugar. Bueno, se menciona en muchos lugares, Efesios 5:5, porque de esto pueden estar seguros. Ninguna persona inmoral, impura o codiciosa, tal hombre es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escucha, cuando participas en inmoralidad sexual, lo que estás haciendo es decir que eso es más importante para ti que Dios y has hecho de eso tu Dios. Por eso tal persona es un idólatra. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No recibes nada. Que nadie os engañe con palabras vacías. Las palabras vacías de nuestra sociedad no importa, no es para tanto. Dios te perdonará si es que hay un Dios. Todos lo hacen. ¿Sabes a quién le importa? Que nadie os engañe con palabras vacías, porque por causa de tales cosas, la ira de Dios viene sobre los desobedientes. No es que la ira de Dios vendrá, sino que ya viene sobre ellos. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy acostándome con alguien y no veo que la ira de Dios venga sobre mí. Ahora sabes algo por lo que tendrás que rendir cuentas. Y lo digo sin una pizca de alegría, sino con un corazón de tristeza y preocupación por tu alma eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es la voluntad de Dios que sean santificados o santos. ¿Cuál es la primera cosa para ser santo? Que debes evitar la inmoralidad sexual. Debes evitar acostarte con personas con las que no estás casado. El Señor castigará a los hombres por todos esos pecados, como ya les hemos dicho y advertido, porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a vivir una vida santa.
Llegamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los sexualmente inmorales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, su lugar será en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Eso es muy claro. Escucha, no creas ni por un segundo que vas a ir al cielo si estás conforme con tu actividad sexual inmoral. No irás. O sea, eso es lo que dice, es lo que ha dicho cada versículo. Tú dirás, bueno, pero yo creo que Jesús perdona a las personas. Esto es lo que dijo Jesús, Apocalipsis 22. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Más afuera estarán los perros, los que practican artes mágicas, los sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, Él está diciendo que fuera del cielo están los sexualmente inmorales. Eso significa que algunas de ustedes, chicas, cuando salgan de aquí, tienen que decirle al chico, se acabó. No voy a tener sexo contigo porque no quiero ir al infierno. Quiero ir al cielo. Amo al Señor. Soy cristiana. No entendí algunas cosas hasta hoy, pero ahora sí. Y no vas a recibir nada más. Y luego, chicos, ustedes tienen que decirle a esa chica, escucha, esto está mal, tienes que ser el líder espiritual. Tienes que levantarte y decir, nunca entendí lo clara que es la Biblia en esto, pero quiero ir al cielo y quiero ser un hombre de Dios. Y esto es completamente inconsistente. Y si sigo haciendo esto, simplemente es evidencia de que no soy cristiano. Toda persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y no se arrepiente dejando ese comportamiento está bajo la ira de Dios y su juicio final, sin importar lo que diga sobre ser salvo. Quiero decir, ahí está. Sé sexualmente puro. Si parezco severo y preocupado, es porque estoy profundamente preocupado de que nuestra sociedad sexualmente estimulada, nuestra sociedad malvada, que cada vez se vuelve más perversa. Me preocupa la iglesia, que la gente en la iglesia piense que está bien hacer esto. Y la Biblia es muy clara en que no lo está. Y si no te digo la verdad y no te la digo claramente, de una manera convincente que te muestre lo que dice la Escritura, no solo un versículo, sino lo que dice la Escritura, entonces te he fallado y tendré que rendir cuentas por tu sangre. Y estoy profundamente preocupado por las personas que no creen que la inmoralidad sexual sea algo grave. Y podríamos añadir igualmente el sexo oral y otros tipos de actividad sexual, homosexual, heterosexual, lo que sea, bestialismo, todas las diferentes cosas que podrías agregar a la lista de perversiones, también se diría de eso o se añadiría a eso. Pero el sexo oral, eres un estudiante universitario, eres un estudiante de secundaria y dices, bueno, no tuvimos sexo oral. No, estabas teniendo sexo. Número 5, sé contento. Vamos a terminar esto rápidamente. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero. Y estén contentos con lo que tienen. Quiero que noten que el autor no está diciendo que mantengan sus vidas libres de dinero. Él está diciendo que mantengan sus vidas libres del amor al dinero, porque puedes no tener dinero y amar el dinero, o puedes tener mucho dinero y no amar el dinero. No es lo que tienes, es lo que te tiene a ti. Tus posesiones te poseen a ti. El deseo de tener posesiones te posee a ti.
Pablo dice esto en 1 de Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y luego continúa diciendo que puede hacer que las personas se aparten de la fe y los aflija con muchos dolores. Y honestamente esta es una palabra muy relevante para nuestra sociedad, donde el estadounidense promedio es más rico que más del 90% del mundo. Puede que sientas que, no tengo nada, no sé cómo eso podría ser cierto. Escucha, si el ingreso bruto de tu hogar es de 35,000, estás entre el 4% de las personas más ricas del mundo. Así que cuando hablamos de cualquier escritura que dice, no, y a los ricos les digo, ese eres tú. Son todos en esta sala hablando en términos prácticos. Estén contentos con lo que tienen. Alguien lo expresó así: la satisfacción no es obtener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Quiero preguntarte, ¿estás agradecido por lo que el Señor te ha provisto? Pablo dice esto en 1 de Timoteo, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos sacar de él. Pero si tenemos comida y ropa, con eso estaremos contentos. Jesús dijo, la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tu vida se trata de cosas, tu vida se trata de las cosas equivocadas. ¿Cómo estar contentos? Pablo lo expresa así, Filipenses, he aprendido a estar contento. Eso se aprende. Eso es algo que tienes que desarrollar. He aprendido el secreto de estar contento. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo aprendes eso? Bueno, número 1, cultiva un corazón agradecido. Mira, empieza a dar gracias por lo que tienes en vez de pensar en lo que no tienes o en lo que quieres. Cuando empieces a agradecerle por lo que tienes, te sorprenderás de lo que realmente tienes. Y luego evita todo tipo de comparaciones con otras personas. Eso no le hace bien a nadie. Así que estás mirando lo que ellos tienen, lo que hacen, lo que conducen y el trabajo que tienen. Escucha, deja de compararte. Dios tiene algo para ti si lo buscas a Él. Tú dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vivo contento? Filipenses 4:13, yo puedo hacer todo por medio de aquel que me da fuerzas. Todo lo puedo hacer. Volviendo a Hebreos 3:5. Esto es fantástico. No amen el dinero. Estén satisfechos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Probablemente esta sea una de las traducciones más erróneas de un versículo simplemente por el efecto que tiene. En griego, el versículo literalmente dice, nunca, nunca te dejaré. Ni te desampararé. Cuando no estás contento, lo que estás diciendo es, Dios, no eres suficiente para mi presente, no eres suficiente para mi futuro, no eres suficiente para mis deseos, no eres suficiente para mis metas. Y Dios dice, no necesitas dinero, no necesitas cosas, me tienes a mí y nunca, 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 nunca te dejaré ni te desampararé. 5 veces. Así lo tenemos claro en nuestra mente. Y cuando entendemos el compromiso de Dios, si entendieras cuán comprometido está Dios contigo, o sea, ese versículo, nunca, 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 nunca. Quiero decir, me parece tan asombroso que el Dios del universo te diga eso a ti y a mí. Nunca, 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 nunca te dejaré ni te desampararé. Deja que eso penetre en tu corazón y verás que el versículo 6 es muy fácil de decir. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador. No sé a qué te enfrentas esta semana, pero Él nunca, 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 nunca te dejará ni te desamparará. Así que no tienes por qué tener ningún miedo. ¿Qué pueden hacer las personas comunes y corrientes a ti cuando el Dios del universo te dice, oh, yo te cubro las espaldas?
Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas 5 veces. Estoy contigo. Si lo dice una vez, puedes contar con Él. Si lo dice 5 veces, es una garantía absoluta. Amén. Lo que estás enfrentando esta semana, Él nunca, 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 nunca te dejará ni te abandonará. Así que no tienes por qué tener ningún miedo. ¿Qué te puede hacer la gente común y corriente, la gente de este mundo, cuando el Dios supremo del universo dice: oh, yo te cubro completamente las espaldas, te protejo en todo momento? Cinco veces estoy contigo. Si lo dice una vez, puedes contar con ello. Si lo dice 5 veces, es una garantía absoluta. Amén.